Nos encontramos con Mario Diez en un café, en algún bar de Buenos Aires, porque teníamos ganas de charlar. Yo tenía ganas de charlar cuando mi productor me dijo que iba a encontrarme con él, que le iba a hacer una nota. La verdad es que me puse muy contenta, porque hace mucho que te conozco, Mario, y siempre me recibiste con mucho cariño, con esa cosa de los grandes que no miran desde arriba. Y eso me gustó siempre, vos, quería decírtelo. Bueno, gracias. Yo lo que digo es que siempre me gustó trabajar en equipo. Digamos, no ser el jefe que manda, sino el jefe que está junto con los que trabajan. Me parece. Entonces, es decir, y empujar todos, porque es difícil, digamos, en televisión o en cine se trabaja en equipo y es difícil mover a todos en una misma dirección. Entonces es muy importante motivar, alentar, digamos, querer, digamos, a la gente de su propio equipo. Digamos. Exacto, y eso se traduce justamente en que uno se siente cómodo, que lo disfruta, y por eso decía de que me alegraba hacerte una nota. Más, ¿no? Eso, el trabajo en equipo. Esa es la situación, y ahí es donde todo fluye y las cosas salen bien. Sí, ¿no? Sí. Y digamos, es decir, y esto tanto en lo que es deporte motor, que he dedicado bastante. El deporte motor es el éxito del trabajo de equipo. También. Es decir, no es. Es decir, uno puede ver a alguien que, un piloto, un jefe de equipo, un ingeniero que sobresalga, pero ese ingeniero sobresale porque hay un equipo. Si no hay un equipo, hay colaboración. Sí, no funciona. Bueno, fueron muchos años de moto, siguen siendo de 25, alguna manera 25 años, es decir, parte de tu historia, más allá de todo lo que hizo Mario, porque Mario ha hecho de todo, se ha recorrido el mundo, la gente que te conoce lo sabe, y el que no, bueno, cámara, fotógrafo, has escrito siempre también, productor. Sí, siempre escribí desde que era adolescente, pero llegó un momento que cuando terminaron los grandes premios acá por el 2000 más o menos, los grandes premios de moto y de Fórmula 1, yo empiezo una relación con Dorna Sport, que es la empresa que maneja todo el tema del motociclismo mundial, y yo le decía, porque yo me decía, ¿qué idea tenés para lo que vamos a hacer en ESPN? Que desde aquel momento hasta hoy se ha seguido. Esto es un caso único, porque en general en todas partes del mundo los que transmiten las carreras han cambiado, digamos, ¿no? Es decir, las plataformas, y en cambio ESPN todavía se mantiene. Y eso, digamos, un día cuando no tenía Dorna Sport quien transmitiera para la Argentina, es decir, yo tenía un amigo como jefe de programación de ESPN, y le dije, mira, esto es bueno, quedó ahí, hasta que un día me dice, che, mira, necesitamos algo importante. Bueno, digo, las motos es algo importante. Exacto. Y esto es por allá digamos, cuando comienza la relación con las motos, y a nivel mundial, es en el 94, y yo trabajaba como productor dentro del Deportes de Canal 7, de ATC. Y entonces, bueno, ahí me empecé a relacionar desde el principio, es decir, hubo que preparar a todo el mundo técnicamente para hacer un mundial. Un mundial es realmente una operación muy grande. Una operación del corazón. Y también de trabajo en equipo, ¿no? Lo que hablábamos recién, justamente. Mucha gente colaborando. Fundamental. Es decir, cuando nosotros, digamos, hicimos acá tanto la Fórmula 1 como las motos, la cantidad de gente que se manejaba eran 300 personas. Es decir, desde que limpiaba los baños, que era una cosa muy importante, porque nosotros teníamos el servicio para las productoras extranjeras de televisión, y ellos les preocupaba mucho el tema de la limpieza, entonces, bueno, y en aquel tiempo Dorna Sport no era el ejército, digamos, que es hoy, con cantidad de gente. Entonces era menos gente, más cerrado, un grupo más chico, donde el número 1, Carmelo Espeleta, que hoy es una referencia mundial, digamos, en el tema del mundial de moto, Carmelo Espeleta era absolutamente accesible. Es decir, vos podías hablar con él
de igual a igual, Sí. y lo sigue siendo hoy. Es decir, digamos, es decir, vos podés acceder, digamos, a Carmelo Espeleta. Está bien que había una relación de tantísimos años, Claro. pero hasta el año 2019 que yo me retiré, digamos, es decir, yo iba y le decía a la secretaria, necesito hablar 2 minutos, Y era accesible. y era accesible, digamos. Claro. Y cuento una anécdota de cómo era él, de cómo es él, no era, digamos, cómo es él, porque una vez estando en Barcelona, yo había llegado y estaba caminando el primer día por boxes, y él venía, Carmelo Espeleta venía caminando por la calle de boxes con un directivo de una empresa japonesa, Sí. el presidente de una empresa japonesa. Día jueves, y entonces él me ve, le dice al japonés que espere un segundito, viene, me da la mano y me dice: Mario, después charlamos. Qué Es decir, bárbaro, en ¿no? vez de hacer un gesto de hola, Sí, ¿qué tal? desde lejos, Claro, todo lo o sea, demás. se acercó, se tomó su tiempo. Ese es Carmelo Espeleta, y por eso, digamos, es decir, dirigiendo, volvemos al tema del trabajo en equipo, es decir, lo que ha formado es todo un equipo de gente, realmente, que está desde el principio, es decir, de directivos como Manel Arroyo, que es responsable de comunicación, que era responsable digamos, de mi trabajo, de difusión de prensa en la Argentina, y después era nuestro contacto en todo el tema de la televisación, Sí. de los grandes premios. Después también Pilar Gancedo, es decir, que sigue manejando hoy todo el tema de la venta internacional de los derechos. Es decir, son personas que yo conocí jóvenes, y que hoy siguen manejando y siguen teniendo la misma predisposición, el mismo entusiasmo, la misma motivación, es decir, para seguir manteniendo la empresa alta con un producto como es el MotoGP, y todas sus categorías. Qué bueno que hayas estado tanto tiempo, hayas formado tantos años parte de esa familia, ¿no? De gente que trabaja así, de una empresa tan grande, y con todo lo que hiciste vos Sí, también. porque desde el tu lugar. 94 hasta el 2002 yo tuve una relación indirecta. Es decir, yo trabajaba para los canales y digamos, tenía relación con ellos como ser que representaba a la parte de la televisación Sí. local. Después del 2002, cuando se termina todo lo que serían acá los grandes premios, es decir, yo ya sigo, digamos, con ellos, y en total entre el 94 son Ahí es lo que se 25 suman años. los 25 años. 25 años, es decir, que es trabajar a un nivel internacional con una comodidad, con una libertad absoluta, con una posibilidad de hacer cosas, de hacer ¿no? cosas, es decir, donde ellos confiaban plenamente en lo que yo hacía, ¿no? Entonces, y por ejemplo, así pudo ser que en el 2001, Sebas Porto estaba con todo su potencial por demostrar, pero no tenía una moto, digamos. Entonces, ¿Cómo fue para eso? el 2002. Entonces, yo me acuerdo que yo había ido a Barcelona, que es donde está la sede, y muy cerca, en Valencia, Sí. había una carrera del campeonato español. Entonces, yo para el fin de semana me fui ahí, inclusive porque tenía la carpeta de algunos pilotos argentinos que querían ir a correr en el español. Cuando yo llego el domingo, llego al circuito, estaciono el auto en cualquier lugar del parking, y al lado mío estaciona Carmelo Espeleta, Ay, digamos. la casualidad de la vida. La casualidad de la vida, ¿no? No. Todas estas cosas que yo digo, las circunstancias, como uno tiene que saber aprovechar Totalmente, cada circunstancia, y sobre todo cuando nosotros vivimos en un país con carencias, es decir, hay que saber aprovechar y ver, a ver, esta es la oportunidad. Entonces, Carmelo me dice: bueno, Mario, ¿cómo está el tema de Sebas Porto? Sí. Y le digo: hoy por hoy, final del 2001, está sin nada. Es decir, tiene un ofrecimiento para correr con una moto Malaya, una Yamaha, pero hicieron un planteo de dinero, pero no se resolvió.
Hoy por hoy no tiene moto. Me dijo: Mario, quédate tranquilo, Sebas va a estar arriba de esa moto en el 2002. Y efectivamente, es decir, Sebas estuvo arriba de la moto, con lo cual ganó su primera carrera en el Mundial de 250 y después, bueno... Ahora, siempre digamos, estos talentos, estos chicos, como pasó con Tati Mercado, Sebas, Tati, ¿no? Siempre, y algunos que también podrían proyectarse o proyectar su carrera en el exterior, siempre hay como un impedimento económico, ¿no? Siempre es lo mismo, hay que trabajar mucho para, claro, ¿no? Acá Sebas tuvo la suerte después, porque seguimos trabajando con Dorna para buscarle, digamos, esto que faltaba, que era el tema del patrocinio económico, y digamos en aquel momento aparece Repsol, que ya era patrocinante de los pilotos españoles o de los de Moto Honda, y entonces logramos que vaya a 250 con Honda y con Repsol como patrocinante. Con lo cual esto facilitó muchísimo. Claro. Y bueno, y es después que Sebas también logra el subcampeonato del mundo. Es decir, Dorna no puso un peso, pero supo aprovechar las cosas para lograr que, pasaran. Para que pasaran.